Modelos para estudiar. Este es un relato sobre la hipocresía de grandes industrias como las petroleras, químicas y militares, al querer tapar sus impactos ambientales en pro de sus ingresos, mediante una fachada ecologista para desviar la atención del público. En primera instancia, el texto relata la denuncia que realiza el escritor Ken Saro-Wiwa del pueblo Ogoni de Nigeria contra la Shell y la Chevron, quienes se aprovechan de una dictadura y son cada vez más ricos gracias a esta, valiéndose de las tierras, ríos y arroyos del pueblo. Dicho escritor fue ejecutado. En El precio del veneno, nuevamente Shell es protagonista, esta vez en Curazao, isla en la que, desde 1918, se echaban humos venenosos perjudicando la salud de sus habitantes. En 1983 se ordena parar. Además, expertos calculan el daño en $400 millones mínimo. La Shell no pagó nada. En la mariposita azul, la empresa petrolera Chevron gastó millones de dólares en una campaña publicitaria centrada en la protección que la empresa brindaba a unas mariposas. Dicha protección les costaba $5,000 anuales, 80 veces menos que la publicidad ecologista que ellos hacían. El spa de las mariposas se ubica en una de las refinerías que más contaminación generan en toda California. En La Piedra Azul se narra la historia de Goiânia, en Brasil, barrio en el que, aunque sus habitantes no conocían esta palabra, ocurrió una de las mayores catástrofes radiactivas de las que nadie habla. Nadie se hizo responsable. En Edificios sin pies se habla del terremoto de 1985 en México, que dejó miles de muertos, quienes, debido a edificios sin cimientos, quedaron enterrados bajo escombros. Nadie se hace responsable tampoco. En Verde que te quiero verde, se critica a empresas como Westinghouse, General Electric y DuPont, de las mayores contaminantes a nivel mundial, quienes venden soluciones ecológicas a sus propios fallos. La salvación del medio ambiente es el negocio brillante de las mismas empresas que lo aniquilan. El pecado y la virtud, la empresa CMS, perteneciente a Daimler-Benz, la cual hasta 1991 fabricaba minas para el ejército, las cuales fueron la causa de muerte de muchos niños. Ahora cobra 100 veces más por quitar estas mismas minas que ellos colocaban. Por último, en El crimen y el premio, el castigo, el silencio y los ecos, se narra sobre la dictadura de Pinochet, los crímenes de Alfonso Cilingo, quien arrojó vivos a pensadores argentinos. Denuncia también al Pentágono por haber sido escuela y fabricante de los militares, dictadores criminales de América Latina, y además habla sobre el papel de los Estados Unidos en una de las peores matanzas ocurridas en Guatemala. La lectura de la impunidad de los cazadores de gente habla sobre una crítica social hacia la desigualdad y de cómo los gobernantes y gente de poder tienen impunidad solo por tener un cargo de relevancia. Incluso cuando se ha tomado el poder por las Fuerzas Armadas, estas llegan a causar aún más daño y robos que los gobernantes anteriores, como lo es el caso de las dictaduras de Argentina y Uruguay entre los 60s y 70s. También se habla de un renacer de las dictaduras mediante la impunidad que se le da a diferentes personas y cómo resulta sencillo el olvido de crímenes, gracias a que los gobiernos confunden la justicia e incluso justifican a los soldados de esas dictaduras diciendo que ellos solo recibían órdenes. A esto se le llamó la ley de la obediencia debida en Argentina, que desvinculaba a los militares que hicieron todo ese daño durante las dictaduras. Incluso hubieron más que apoyaron de cierta manera la humillación del pueblo ante la fuerza bruta y armada. En Uruguay se promovió mediante un plebiscito el perdonar todos estos actos por miedo a que pudiera haber más violencia. Incluso Alfredo Yabrán en el 98 dijo: el poder es impunidad, describiendo el poder. Se habla luego de cómo la impunidad alienta a los criminales a reincidir, ya que no habrán consecuencias por estos actos. Un ejemplo es el de Jorge Rafael Videla, quien promulgaba en una iglesia que las mujeres que usaran manga corta o minifalda tenían prohibido el acceso a esta. Este personaje fue llevado preso, sin embargo, por principios de ancianidad, fue puesto preso en su propia casa. Este es uno de los pocos casos en los que tan siquiera se va a juicio, pero de nuevo
se repitió la historia y se dio impunidad a una persona que no lo merecía. Todo esto, según la lectura, adoctrina a las personas a no creer en una justicia e impone una paz basada en injusticias. 3. La impunidad de los exterminadores del planeta es una crítica de las empresas y los estados que incumplen las leyes de protección del medio ambiente. Las empresas que mayor éxito tienen en el mundo son también las que más daño le generan a este. Es un mundo descartable, en el cual hay inundaciones de palabras, de discursos políticos, de informes de expertos, que al final nadie cumple. Los expertos, los políticos, los científicos siempre concluyen que todos somos responsables, pero la realidad es otra, y es que el 75% de la contaminación es provocada por el 25% de la población, a los que el texto se le refiere como los ricos, los acomodados, los del norte. Y es porque cada norteamericano echa al aire en promedio 22 veces más carbono que un hindú y 13 veces más que un brasileño. Se le llama suicidio universal al asesinato que cada día ejecutan los miembros más prósperos del género humano, que viven en los países ricos o que en los países pobres imitan su estilo de vida, países y clases sociales que definen su identidad a través de la ostentación y el despilfarro. El economista Lawrence Summers, doctorado en Harvard y elevado a las altas jerarquías del Banco Mundial, dio su testimonio a fines de 1991 en un documento de uso interino para la institución. Él proponía que se migraran las industrias sucias y los desperdicios tóxicos hacia los países menos desarrollados, por una razón de lógica económica. En los países menos desarrollados hay ventajas como salarios raquíticos, los grandes espacios donde todavía se puede contaminar y la escasa incidencia y alcance sobre los pobres, que tienen la costumbre de morir temprano y por otras causas. En resumidas cuentas, lo que está mal en el norte está bien en el sur, lo que en el norte está prohibido en el sur está bienvenido. Ejemplos de estos hay muchos, como el caso de la marca Bayer, la cual vendía pesticidas y medicinas en Latinoamérica que habían sido vetadas de Estados Unidos y Alemania por ser considerados tóxicos. La marca Bayer se defendía argumentando que las leyes latinoamericanas no consideraban a estos productos como tóxicos, pero la verdadera pregunta era por qué estas maravillosas medicinas y pesticidas no podían ser disfrutadas por los alemanes y los estadounidenses, pero sí por los latinoamericanos. Se dice que los automóviles han reemplazado al ser humano. En Estados Unidos y Europa las personas dejan de usar el transporte público porque prefieren los autos personales, debido a que este no cuenta con un buen servicio. Además de que en muchas ciudades no cuentan con carriles especiales para bicicletas. Por lo tanto, se ve un poco obligado a transportarse por medio de autos personales. Además, en Estados Unidos se concentra la mayor cantidad de automóviles. Esto gracias a que el precio de la gasolina es mucho más accesible que en otros países. También la compra de armas tiene una gran cantidad, siendo la venta de automóviles y de armas simétrica en este país. El avance tecnológico, las personas siguen trabajando una gran cantidad de horas, lo que causa que en las calles se dé una gran concentración de personas en un lapso de tiempo bastante corto. Esto debido a que las personas se deben transportar de ida y vuelta de su lugar de trabajo a su lugar de residencia. Esto a las personas las afecta, ya que estar en una presa durante mucho tiempo puede causar estrés.